6:07, comenzamos con unos minutos de retraso, razón por la cual pido excusas a Monseñor Castillo, pero es necesario y darle la palabra al presidente de una comunidad campesina de altura en Apurímac. Naturalmente le agradecemos que esté acá, ha tenido una semana agitada, porque lo hemos visto incluso cargando el anda del Señor de los Milagros, ¿no? Lindo, ha sido muy... Cuéntenos cómo ha sido esa experiencia, por favor, y qué cosa nos ha revelado este año en que se ha podido hacer una verdadera procesión física y presencial después de 2 años de prohibición por el COVID-19. La verdad es que estamos muy contentos porque hemos podido vivir muy intensamente un sentido de unidad y de cercanía, no solamente del Señor, que siempre es cercano para todos, sino de la propia gente entre sí, ¿no? Que, digamos, participa con calor, con fuerza. Se han multiplicado mucho las procesiones también en colegios, en los barrios, de tal manera que es una especie de fiesta múltiple. Y lo que más interesa es que estamos profundizando un sentido de Dios que es el más fundamental y básico de la vida cristiana, que es que Dios nos acompaña siempre. Uno de los problemas que tenemos a veces es que por tradiciones religiosas se tiene una especie de temor a Dios, ¿no? Y muchas veces incentivado excesivamente. Lo máximo que puede haber la palabra temor es el respeto hacia quien está más allá de nosotros y tenemos que reconocer nuestro límite, ¿no? Pero la cuestión de la confianza en Dios, la plena experiencia espiritual de sentirse y reconocerse amado, y por lo tanto en virtud de eso que se recibe, ese don, uno convertirse también en un don, en un milagro para los demás, es algo sumamente apreciado hoy día por la gente, ¿no? Apreciado y preciado, porque se notan gestos de servicio. También estamos simultáneamente en la campaña que ahora empezamos en noviembre, de la campaña, porque es el Día de los Pobres, el día que el Papa ha declarado de la ayuda a los pobres, ¿no? Y ya está llegando una iniciativa de servicio solidario muy linda, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco mucho a toda la población, a todos los hermanos, especialmente a la hermandad, que ha organizado muy bien y con mucha inteligencia y sabiduría esta fiesta, que yo le he llamado esta vez no tanto la fiesta o la procesión tradicional, como decía Juan Kronecker, sino la procesión sinodal, porque todo lo hemos hecho en conjunto, todo lo hemos hecho caminando juntos, aprendiendo a dialogar, y hemos querido recoger esta imagen de un país que camina dialogando y acompañándose y construyendo juntos, siguiendo a su Señor, sabiendo que en la historia todos tenemos muchos problemas y dificultades. Ayer recordábamos que todos somos pecadores, incluso los obispos. Entonces aquí nadie se salva de pecado, pero todos podemos reconocer nuestros límites y podemos andar juntos con esperanza, ¿no? Eso es lo que más o menos concluyo de lo que hemos vivido en estas fiestas, ¿no? De acuerdo. Ahora, es una procesión que se ha ido, como usted dice, ampliando fuera del centro de Lima, que es el espacio tradicional en el que se lleva a cabo de hace siglos, en los barrios, pero también en el extranjero. En el mundo. Porque han prosperado enormemente fraternidades Sin que duda. están basadas en ciudades de Europa, de Norteamérica, incluso en el Asia y en África. Así es. Creo que esa extensión casi mundial también está anunciando algo muy importante, ¿no? Que es que a través de la misma vida popular sencilla, de su piedad, de su oración, se anuncia el Evangelio, porque es una manera de anunciar, ¿no? Uno de los problemas que tiene la Iglesia es que a veces se ha confundido anuncio del Evangelio, anuncio alegre del Evangelio, con adoctrinamiento. Entonces, claro, si uno considera eso, el adoctrinamiento es mucho más lento y más difícil, y además muy pocos lo escuchan, porque para eso primero hay que ser creyente. En cambio, esta forma tan sencilla, a través de una imagen y de un sentido que va uniendo a la gente, se expresa la fe,
Eso es un punto de partida interesante, no es el suficiente, pero es un punto de partida interesante para anunciar la fe. Es la idea de un Cristo que camina, está muy ligada a la idea que está en los evangelios, de cómo mientras que en el templo había como una especie de sujeción y de condiciones y de exigencias casi aristocráticas para vivir la fe, holocaustos, sacrificios, dinero gastado, etcétera. Caminar con Jesús era, en paralelo, en los márgenes, era la esperanza, ¿no? De no es tener una religión tan pesada, ¿no? Sino una experiencia religiosa profunda, sencilla, que va caminando y va acompañándose, ¿no? Y yo creo que eso es una retoma del sentido de Jesús, más que una procesión, por eso digo, más que tradicional. Por eso es mundial ahora, ¿no? Usted se reúne mucho con jóvenes y ha puesto mucho el acento en la pastoral juvenil. Y usted diría que la procesión atrae sobre todo a gente de más edad, ¿o ve usted que jóvenes asisten a la procesión y mantienen la misma devoción que sus mayores? La misma. Eso es, yo creo que una variante, ha habido un avance en ese sentido en estos últimos años, porque también creo que hay una sed de profundidad de parte de los muchachos y de encontrar un camino, y es el símbolo de la procesión que camina y que busca y que espera y que se abre y que se entrega, diríamos, al futuro, pero con alguien que los está acompañando y que les asegura que ese camino es esperanzador. Eso yo creo que a los chicos les entusiasma mucho. Lo digo porque en todos los colegios ellos mismos han hecho su procesión, no solamente en los colegios católicos, también en los colegios nacionales, en los barrios. Y mira, te contaba la vez pasada que en la reunión de jóvenes grandes que tuvimos, los chicos después de cada canto aplaudían, ¿no? Entusiastas por la situación. Pues hoy día en la procesión también, cada vez que terminaba un canto, toda la gente aplaudía, ¿no? Es un signo de esperanza, y esos aplausos vienen de los que no han tenido costumbre, y más bien son jóvenes y entonces se entusiasman. Son buenas noticias que nos da, porque además del fenómeno puramente religioso, son indicadores sobre nuestra sociedad, de que hay valores, de que hay personas que quieren creer y que quieren solidarizarse a través del Evangelio con los demás. Muchas gracias por eso, por ese testimonio de su experiencia como cargador del anda y como asistente a esta procesión. Vamos a hacer una pausa, después de la cual hablaremos con Monseñor Castillo sobre el Papa y algunas declaraciones que ha formulado esta semana, pero también sobre un pasaje muy especial del Evangelio de San Lucas, porque esta vez es el encuentro amistoso de Jesús con un rico y además desacreditado por ser publicano. Nos va a decir que se sube, sin embargo, a un árbol para verlo pasar, y Jesús lo llama y le pide alojarse en su casa. Nos dirá quién es este Zaqueo, con Z, Zaqueo, que es el personaje del Evangelio que corresponderá leer mañana. Hemos escuchado al Papa haciendo una reflexión, una catequesis, como él dice, sobre la desolación, y invita a observar el movimiento interior del corazón, sabiendo que todos atravesamos por etapas de ese tipo, ¿no? Desolación, desdichadamente, es el lote de todos los seres humanos, al parecer, ¿no? Así es. Y además en esta situación humana, mundial y personal y también social nuestra, es muy claro que tenemos momentos un poco de crisis, ¿no? Y la cuestión es que dentro de eso hay un proceso de aceptación de que hay algo real que nos está afectando a todos y nos afecta también por razones particulares en momentos específicos, pero también que hay eso que el Papa dice, hay una compañía, él es un gran maestro espiritual, ¿no? Hay una compañía de Dios porque no hemos sido creados abandonados, hemos sido creados acompañados. O sea, Dios, como hoy día dice el texto de sabiduría, Dios no crea algo que no ama. Todo lo creado está amado de Dios, ¿no? Y por eso es el amigo de la vida, ¿no? En nuestra desolación muchas veces hay una crisis para un resurgimiento de una forma de vivir distinta, ¿no?
que es lo que vemos en el caso de Zaqueo, ¿no? Sí, sí, Ahora, hablemos sobre Zaqueo, sí, porque es un pasaje del Evangelio de Lucas sumamente curioso, lleno de datos personales. Jesús entra a una ciudad grande, Jericó, ¿no? Que sí. algunos dicen que es la más antigua del mundo, ¿no? Sí. Y más antigua que Jerusalén, en realidad. Y andando por la calle hay gente que quieren verlo, pero hay una persona pequeñita que no puede verlo porque está cubierto. Entonces sube a un árbol. Y es un publicano. El publicano es una persona que se enriquece cobrando impuestos a favor de los romanos, es decir, es un traidor a los hebreos. Y tenía muy mala fama. Y este se había enriquecido. Jesús nota que está en el árbol, sabe quién es, y le dice que baje porque va a dormir en su casa. Se autoinvita a Jesús, escandalizando a cierta gente. ¿Cómo este profeta frecuenta ricos enriquecidos a través de la corrupción? Explíquenos eso, por favor, que tiene muchas connotaciones para la vida de hoy en el Perú. Sí, es muy importante. Yo quisiera que este texto mañana todos lo reflexionemos, porque todos tenemos alguna complicidad directa o indirecta con la situación, a veces en pasivo y la mayoría en activo de los que están metidos en esto, ¿no? Pero el asunto es que eso nos cierra, nos destruye humanamente, y a esa persona le queda una pizca de búsqueda. Yo siempre veo, ese subrayado, siempre estas chispitas de esperanza que hay en todos los personajes de la Biblia, especialmente en los más difíciles, ¿no? Y esta chispita que no cierra a la persona, sino que por más que ha habido riquezas y corrupción, simultáneamente se da cuenta de que hay algo más profundo y más verdadero en la vida, que no necesariamente solamente Dios, también los valores, las cosas. Entonces, si realmente queremos ser felices, tenemos que revisarnos. Y él estaba en cierto modo en revisión y le había sonado que Jesús era un tipo interesante, curioso, ¿no? Y no se esperó que Jesús saliera de la norma y le dijera, hoy me quedo en tu casa. De la norma y de todo, de todo lo que se esperaba de él. Autoinvitarse a comer a la casa y dormir en la casa de alguien. Porque dijo, me quedo en tu casa, ¿no? Sí. Y entonces el asunto es, tiene que ver con lo que el Papa anuncia, ¿no? El Papa, su primera carta le llamó el Evangelio de la Alegría, que según algo se dice que quisiera responder a Nietzsche. Decía que los curas tenían un cartel de tristeza, ¿no? En la frente. Y entonces la alegría no viene simplemente de una cosa psicosomática, ¿no? De la risa, sino viene de un encuentro en donde uno se siente acogido y comprendido como ese. Es casi como la alegría de ser engendrado, ¿no? De una madre que siempre está acompañándonos y dándonos sus fluidos para que vivamos, ¿no? Y eso no tiene medida, ¿no? Y entonces esta relación, no le llamamos ahora conexión, ¿no? Sí. Ese encuentro con Zaqueo suscita en él la multiplicación no solamente de la alegría personal, sino de las consecuencias de esa alegría. Que, como tú sabes, siempre que somos alegres, lo compartimos con otro. Sí. Pero además decide compartir justamente los bienes que ha alterado en su orden, porque como corrupto, pues ha robado, le debe a gente. Y lo reconoce, ¿no? Lo reconoce. Y luego emplea la palabra restitución. Eso es sumamente importante porque, por ejemplo, las formas de restituir de algunos grupos de la iglesia a las víctimas no ha sido lo suficiente, porque es una restitución de por vida. Yo insisto en eso, yo he escrito eso. Es decir, la deuda que tenemos con las víctimas nos obliga a una vida de servicio, y especialmente a las personas que las han cometido y a las instituciones que las han cometido. Y eso significa el reencuentro con una forma de vivir distinta. Y uno de los problemas más duros que existe en la iglesia hoy día es que estos grupos no ven eso, se ciegan. Y dicen que creen en Dios, entonces en realidad es un Dios que han inventado, porque Dios nos llama a la alegría de restituir. De acuerdo. Este tema del publicano enriquecido vía corrupción tiene connotaciones fuertes en nuestro país de hoy, sí. Y me hace inevitable mencionar a su colega, el arzobispo de Huancayo, Monseñor Pedro Barreto, que es cardenal de la Iglesia por lo demás, quien se ha pronunciado de una manera muy clara respecto de la crisis política que estamos viviendo. ¿Cuál es su reacción ante esta posición?
Yo valoro mucho que mi amigo y eminencia cardenal Pedro tenga una intervención siempre, por lo menos iluminadora en la situación. Toda la Iglesia tiene el deber de decir algo sobre la situación, sobre todo si se refiere a que respondamos con una vocación y una conciencia ante los problemas. Ahora, pienso que ha habido un matiz muy específico de respuesta concreta como salida, que, bueno, muchos podrían tener otra visión. Creo que eso es estrictamente personal, ¿no? Yo como primado, por ejemplo, trato de cuidar siempre de que, justamente porque soy el primado, tengo que tener cuidado de que el mensaje sea de conversión para todos, incluso cuando hay cosas muy graves que pueden tener algunos. Ojalá Entonces, que así sea. es Jesús, muy importante. en todo caso, cree que aún ese publicano puede ser rescatado. Así es, ese es el asunto que Ojalá, siempre nos desafía el quizás Señor. Eso es lo que tenía Monseñor Barreto en la cabeza también, ¿no? Claro que sí. Yo creo que, porque hay una opinión personal que vale la pena que se tengan tenido en cuenta también, ¿no? Pero ahí como iglesia sí nos limitamos al comunicado de la Conferencia Episcopal que nos une a todos, ¿no? Muchas gracias por su presencia aquí en RPP, Monseñor Carlos Castillo. Muchas gracias por sus explicaciones, tanto del texto del Evangelio como del significado de la procesión del Señor de los Milagros y las palabras pronunciadas por el Papa en su catequesis sobre lo que es la tristeza y la desolación. Nos queda para despedirnos, por favor, pedirle que ofrezca su bendición a creyentes y no creyentes. Señor de los milagros, en este mes en que termina esta gran fiesta de reencuentro contigo en el camino de la ciudad, donde toda la gente se ha agolpado porque quiere ayudarse junto contigo en tu camino, te pedimos nos ayudes a encontrar una salida a los problemas que tenemos y que por medio de la conciencia nuestro pueblo pueda ir abriendo una idea, una inspiración adecuada para que todo se resuelva con diálogo y en calma, y simultáneamente con efectividad y claridad contra todo aquello que signifique corrupción y malestar para el país. Y bendícenos a todos en este tiempo, que es un tiempo lindo, en el cual vestidos de morado hemos acogido tus dolores y también los dolores que vivimos todo el tiempo, para convertirlos en un verde esperanza que nos ha de acompañar para todo el resto de nuestras vidas. Y bendice también especialmente a los enfermos, a las personas que están en dificultad y también a todos nuestros hermanos que pueden haber participado en corrupción y que están un poco vacíos, para que la desolación no los destruya y para que así como Jesús entra en nuestras vidas como el Señor de los Milagros, como tú, también entre en las casas de las personas, en su corazón y en su puño también, para que lo abran y lo compartan y restituyan aquello que no es debido. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todo nuestro pueblo y el Señor de los Milagros nos acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Ha sido Diálogo de Fe, programa de RPP Televisión. Quédense con nosotros. Yo me despido deseándoles un feliz fin de semana.